Bienvenidas y bienvenidas a un espacio donde los colores hablan más fuerte que las palabras, donde los movimientos expresan lo que las voces callan y donde la música rompe cualquier tipo de barrera. Les presento con todo orgullo y emoción el Jardín de las Artes, la academia que nace de un sueño, creer que el arte es un derecho universal y un lenguaje que nos pertenece a todos y todas. Mucho más que una escuela de danza, pintura o teatro, el Jardín de las Artes es un hogar. Es un proyecto construido desde la convicción de que cada persona, independientemente de sus capacidades físicas, cognitivas o sensoriales, tiene una voz artística única, valiosa y merece ser explotada, nutrida y celebrada. Aquí no adaptamos el arte a las personas, adaptamos los métodos, las herramientas y el espacio para que cada individuo descubra su propio potencial y se exprese con total libertad. Nuestras puertas están abiertas para crear, innovar y sobre todo para demostrar que la creatividad no tiene discapacidad. Pero una visión así de ambiciosa necesita cimientos sólidos. Para asegurarnos de que nuestra metodología no es solo artísticamente enriquecedora, sino también terapéutica y segura y beneficiosa para el desarrollo integral de nuestros alumnos, decidimos consultar la opinión de expertos en el área de la salud. Por eso quisimos sentarnos a conversar con 3 profesionales de la medicina y 2 de la psicología, cuyas perspectivas nos han permitido diseñar un programa tan integral como inspirador. Acompáñenme a conocer qué opinan ellos sobre el poder transformador del arte en el proceso de desarrollo y de bienestar. ¿Qué papel considera que tienen las artes, música, pintura, teatro, danza en la salud integral de un niño con discapacidad? Tienen un papel positivo hacia el desarrollo del niño, hacia su interacción con otros y el desenvolvimiento que van a tener cuando sean adultos. Muy importante, entre más temprano en la edad de un niño que sea diagnosticado con discapacidad puedan acceder a estos programas, mejor para su desarrollo en sociedad. Ha observado mejoras clínicas o emocionales en pacientes que participan en actividades artísticas totalmente. En el autismo es donde más se observa. Eh, También niños con síndrome de Down, cómo encuentran o se les encuentra su actividad y su mejor rol y cómo lo desarrollan y cómo van creciendo y mejorando algunas condiciones de su salud. Desde el punto de vista médico, ¿qué tipo de actividades artísticas recomendaría evitar ciertos diagnósticos? Ruidos fuertes, lugares muy iluminados, luces eh, para niños con autismo principalmente. ¿Cree que la participación en un jardín de las artes puede complementar la rehabilitación médica? Sí, definitivamente es muy importante. Todo lo que tenga que ver con lo artístico para los niños con discapacidad. Es una forma de motivarlos y de ayudarlos con su recuperación. ¿Qué beneficios físicos podría aportar el arte a niños con discapacidades motoras? Eh, Empiezan con pequeños movimientos o que por lo menos se motiven a intentarlo. Ayuda. ¿Considera que el arte puede contribuir a disminuir la ansiedad o la depresión en niños con discapacidad? Sí. El hecho de que trabajen en el arte y de que puedan integrarse con otros niños que hagan lo mismo también les ayuda a disminuir esa ansiedad del interactuar con otros. ¿Cómo recomendaría integrar al personal médico con un proyecto artístico pedagógico? Pues tienen que ser, en este caso, médicos pediatras, médicos fisiatras, que sepan de la patología que tiene cada niño y que puedan eh, asociarse con los que manejan lo artístico y lo pedagógico para crear un plan por cada niño, un plan por cada patología para poder hacerlo mejor para cada uno. ¿Cuáles son los riesgos médicos más importantes a considerar en la implementación de estas actividades? Es el no generar estrés a cada paciente. Cada caso hay que individualizarlo. Lo que puede ser positivo para un niño no lo es para el otro, entonces
Si son actividades grupales, individualizar y dividir bien cada caso para no generar ayuda en uno y estrés en otros. Y del 1 al 5, ¿qué tan útil cree que es el arte en la calidad de vida de estos niños? Un 5. Es muy positivo, todos los estudios indican que debe estar dentro del proceso de rehabilitación de los niños con discapacidad. Así que sí o sí debe implementarse y ojalá todo niño pudiera acceder a estos programas en comunicación constante y en trabajo grupal con el personal médico que lleva el caso de cada niño. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Disculpa. Yo soy Yolanda Martín, enfermera de la Uniminuto. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues la primera pregunta que queríamos hacerte es, en su experiencia, ¿cómo reaccionan los niños con discapacidad cuando participan en actividades recreativas o artísticas? Bueno, pues los niños con una condición especial a esas actividades pienso que son muy favorables, ya que ellos como que en su parte cognitiva como que se expresan, o sea, como que salen de su monotonía, digamos, de clases, a lo que ellos están acostumbrados, y esas dinámicas a ellos pienso que son muy favorables. La segunda es, ¿qué cuidados de enfermería se deben considerar durante talleres de arte con esta población? Pues pienso que sería, con niños de los cuidados de enfermería, pues que se deben manejar con este tipo de estudiantes. Pensaría yo que pensar en tener un espacio en el que ellos pues se vayan ¿cómo te explico? Van a lastimar. Uno de los cuidados de enfermería es también pues mantener su espacio limpio, adecuado, mantenerles pues su hidratación. Uno de los cuidados de enfermería para estos chicos, pues pienso que eso es básicamente. Tercero, ¿cómo podrían apoyar los enfermeros en un proyecto como el Jardín de las Artes? Pues pensaría que haciendo talleres, haciendo diversas actividades que ellos pues puedan disfrutar en su entorno y que sean didácticos para ellos. Y por último, ¿recomendaría el uso de arte como parte de actividades hospitalarias o de rehabilitación? Sí, no y por qué. Sí, pienso que sí, eso ayuda bastante en la rehabilitación de una persona que esté con algún tipo de diagnóstico, sea manual, sea, digamos, pensaría yo que el tema de los animales como los perros, los caninos, ayudan bastante en algún tipo de diagnóstico que sea para rehabilitación de algún paciente o alguna persona con una discapacidad. Muchísimas gracias. Vale. ¿Qué papel considera que tienen las artes, música, pintura, teatro, danza, en la salud integral de un niño con discapacidad? Bueno, digamos que las artes no solamente deben verse como una fuente de entretenimiento, sino hacen parte del abordaje integral de los niños con discapacidad. Digamos que estos pacientes suelen tener limitaciones físicas, emocionales y sociales, y mediante las artes en general lo que podemos darles son herramientas terapéuticas que van a estimular el sistema nervioso, van a promover la plasticidad cerebral y mejorar la rehabilitación motora. ¿Ha observado mejoras clínicas o emocionales en pacientes que participan en actividades artísticas? Entonces, digamos que en los estudios que se han publicado con respecto a las artes y a la mejoría de clínica en estos pacientes, podemos ver que hay mejoras motoras, hay efectos emocionales en la socialización y también hay mejoría clínica. En cuanto a las mejorías motoras, los niños con parálisis cerebral que
que practican artes mejoran la precisión y la motricidad fina mediante la música, también mediante la pintura. En cuanto a los efectos emocionales, estos pacientes van a disminuir sus niveles de ansiedad, van a disminuir los niveles de depresión, van a tener mayor motivación y van a mejorar su autoestima. En cuanto a la socialización, el hecho de participar en obras de teatro o en danzas, los niños van a desarrollar actividades de comunicación y de pertenencia. Mientras que en el aspecto clínico, los pacientes tienen una mejor adherencia a los tratamientos, van a tener mayor tolerancia al dolor y disminución en la frecuencia de algunas conductas que pueden ser disruptivas. Desde el punto de vista médico, ¿qué tipo de actividades artísticas recomendaría evitar en ciertos diagnósticos? Bueno, digamos que lo podemos dividir en ciertos grupos de enfermedades. Voy a hablar principalmente de 3, que son la epilepsia, las cardiopatías o algunas enfermedades neuromusculares severas y los trastornos de la integración sensorial. En cuanto a los pacientes con epilepsia, principalmente el tipo de epilepsia fotosensible, deberíamos evitar actividades que tengan luces intermitentes o sonidos muy intensos, ya que estos pueden desencadenar crisis epilépticas. En cuanto a las cardiopatías o a las enfermedades neuromusculares severas, en ellos debemos tener cuidado con actividades como la danza muy intensa, el teatro con movimientos de alto impacto o los esfuerzos intensos, ya que en ellos pues, puede exacerbar la clínica y pues generar daños en nuestros pacientes. Finalmente, en cuanto a los trastornos de la integración sensorial, debemos tener cuidado con los sonidos intensos, los ambientes que estén muy concurridos o que tengan materiales o texturas desagradables que pueden generar crisis en estos pacientes. Digamos que la idea no es prohibir estas actividades, sino adaptar este tipo de actividades para los pacientes. Entonces podemos hacerles danza, pero una danza en silla de ruedas, podemos brindarles materiales hipoalergénicos para la pintura, para las manualidades, y la música la podemos brindar con niveles adecuados de sonido. ¿El Jardín de las Artes puede complementar la rehabilitación médica? Sí, digamos que estos espacios son un complemento ideal para la rehabilitación en el sentido de que van a cambiar los escenarios terapéuticos. Ya digamos que los pacientes no van a estar haciendo su rehabilitación solamente en una sala de fisioterapia, en un consultorio, sino que en estos jardines les podemos brindar un ambiente más lúdico, creativo y además estimulante, ya que pues los niños van a poder trabajar todos los objetivos que tenemos en el consultorio y en el salón de fisioterapia a unos ambientes diferentes que les van a brindar de pronto mayor movilidad, mayor respiración, mayor cognición y además de eso pues de una manera más atractiva, ya que va a cambiar de espacio, les vamos a brindar mejores herramientas y esto va a mejorar la adherencia y la motivación para nuestros pacientes. ¿Qué beneficios físicos podría aportar el arte a niños con discapacidad motora? Digamos que lo podemos dividir dependiendo de la disciplina que se vaya a practicar en nuestros pacientes. Tenemos las pinturas y las manualidades que pueden mejorar la pinza fina, la coordinación ojo-mano y la fuerza en las extremidades superiores. La música, digamos que depende del tipo de instrumento. Como ejemplo, los instrumentos de viento van a favorecer la capacidad respiratoria y el control diafragmático. La danza adaptada nos va a aumentar, digamos que los rangos articulares de las extremidades, la postura, la resistencia y también trabaja el equilibrio. Mientras que el teatro nos va a potenciar las expresiones faciales, la dicción, el control de la respiración y también va a mejorar o controlar el movimiento corporal. Digamos que en conjunto, si se practican varias disciplinas, nos puede mejorar la funcionalidad y la autonomía en las actividades básicas de la vida diaria. ¿Considera que el arte puede contribuir a disminuir la ansiedad y la depresión en niños con discapacidad? Sí, digamos que las artes son un instrumento terapéutico que ya ha sido probado en la salud mental infantil. Digamos que estas herramientas nos permiten canalizar frustraciones, mejorar la autoestima, reducir la sensación de aislamiento. Los niños con discapacidad tienen un problema importante con respecto a la ansiedad y la depresión, ya que estas son frecuentes. ¿Por qué? Porque son pacientes que pueden sufrir de exclusión social y de limitaciones físicas. Digamos que el arte en ellos nos va a crear un espacio de éxito donde el niño se va a sentir competente, va a sentirse valorado. Esto va a generar que los pacientes tengan, digamos que, capacidades para superarse a sí mismos y favorece la adaptación en estos entornos. ¿Cómo recomendaría integrar al personal médico con un proyecto artístico-pedagógico? Digamos que en esto hay que ser claros y es que debemos lograr una
en un tratamiento multidisciplinario real. Es decir, los médicos vamos a apoyar o aportar el conocimiento, digamos que sobre el diagnóstico, sobre qué limitaciones y precauciones deben tener nuestros pacientes. Los terapeutas físicos y ocupacionales van a traducir esas recomendaciones que damos nosotros como médicos en ejercicios funcionales que les sirven a los pacientes. Digamos que los artistas o los educadores diseñan las actividades adaptadas para que éstas sean significativas, para que sean llamativas para los pacientes, creativas y pues fácilmente desarrollables. Y también es útil, digamos, que se reúna este equipo multidisciplinario periódicamente, y aquí digamos que vamos a compartir observaciones, ajustar los programas, evaluar los progresos de los pacientes, ya que digamos que de esta manera no vamos a ver el arte como algo aislado, sino digamos que en conjunto con un plan terapéutico para la rehabilitación exitosa. ¿Cuáles son los riesgos médicos más importantes a considerar en la implementación de estas actividades? Bueno, estos riesgos los podemos dividir en varias categorías: físicos, neurológicos, cardiológicos, alérgicos, psicológicos. Digamos que en los físicos lo más frecuente: caídas, fatiga, contracturas de los músculos. En cuanto a los neurológicos, principalmente podemos tener crisis epilépticas que van a estar desencadenadas por los estímulos de los ejercicios. Cardiológicos, la descompensación por esfuerzos elevados en los niños que principalmente sufren de cardiopatías congénitas. Los alérgicos, dermatitis de contacto, digamos que con los materiales artísticos, las pinturas o los materiales. Los psicológicos, importante reconocer que los pacientes se pueden frustrar rápidamente si digamos que la actividad no está adaptada a sus capacidades, porque van a sentir que no son capaces de realizarla, pero principalmente porque la actividad de pronto no se realizó de la mejor manera. Por eso es clave que todas las actividades estén pensadas y evaluadas para que puedan adaptarse de manera individual a cada paciente, y obviamente que estas estén supervisadas siempre por el personal de salud. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan útil cree que es el arte en la calidad de la vida de estos niños? Bueno, yo creo que del 1 al 5 le daría una clasificación de 5. Digamos que es evidente que el arte no va a reemplazar los medicamentos ni las terapias médicas, pero sí va a potenciar esos efectos que tienen al mejorar, pues digamos que la motivación, la adherencia y la calidad de vida. Y más allá de la clínica, digamos que el niño va a ver estas herramientas que le brindamos mediante el arte, una manera de disfrutar, de jugar, de sonreír, y que se sienta, digamos que activo y integrado en la sociedad. Doctora Carolina, muchas gracias por su participación. Feliz noche. Bueno, hasta luego. Pero en el Jardín de las Artes no solo nos preocupamos por la salud física de nuestros alumnos, pues sabemos que así como tienen condiciones físicas y necesitan médicos que estén al pendiente de él, también van a necesitar de psicólogos. Es por eso que decidimos hacerle una entrevista a un estudiante en el área de psicología de la Universidad Minuto de Dios, y también decidimos ir a preguntarle a un psicólogo también de la Universidad Minuto de Dios a ver qué pensaban al respecto y qué ideas nos podrían dar, lo cual nos ayudó bastante a orientarnos sobre qué deberíamos hacer y qué no. ¿Listo? ¿Qué impacto emocional puede tener el arte en el desarrollo de un niño con discapacidad? Bueno, los estudios indican que el arte facilita muchas de las conexiones cerebrales que los niños necesitan justamente como para ir completando sus diferentes etapas de desarrollo, ¿sí? Digamos que básicamente un niño necesita el arte para complementar movimientos de la mano, ¿cierto? Soltar la muñeca, hacer el movimiento de pinza, que es absolutamente básico, ¿sí? Y hacer un entrenamiento de su cerebro para coordinar la mano con sus ojos, ¿sí? O incluso niños con discapacidad, ¿sí? Digamos una ceguera parcial o total, ¿sí? Igual el cerebro sigue utilizando las zonas dedicadas para controlar estos órganos, ¿sí? Y mantener ese entrenamiento. Es decir, pueden ustedes ver un niño que aunque no tenga visión, pareciera que estuviera mirando su mano, ¿sí?
no siempre están como mirando para otros lados, ¿ok? Ahora pensemos, por ejemplo, un niño que no tiene brazos, pero tiene su visión normal, ¿sí? Puede reemplazar y el cerebro adecua las zonas que controlan la mano, ¿sí? Y adapta las zonas que controlan los pies, las piernas, ¿sí? Y pueden generar ese tipo de adaptaciones. Obviamente aquí pueden haber muchísimos más ejemplos, ¿vale? Pero es el mismo entrenamiento que necesitaría un niño que quiere desarrollarse en el deporte. Necesita entrenarse, necesita ejercitarse, necesita hacerlo permanentemente para que su cerebro logre desarrollar las capacidades que le van a permitir sobrevivir. Okay. Como segunda pregunta es, ¿crees que las artes facilitan la expresión de emociones que el niño no puede comunicar verbalmente? Sí. De hecho, muchas de las evaluaciones psicológicas que se le hacen a los niños antes de los 7 años, 6, 7 años, ¿sí? Se hacen a través de la expresión artística, ¿no? El dibujo, a veces el canto o la construcción de objetos, ¿no? Por ejemplo, un Lego, ¿sí? Y claro, esto necesita, digamos, una orientación de un experto en psicología infantil, en psicología educativa, para que estos niños logren expresar lo que sienten, ¿sí? Se utiliza muy comúnmente, por ejemplo, en evaluación de abuso sexual para identificar patrones de abuso sexual o rasgos de abuso sexual, ¿sí? Lo que los niños no expresan porque no entienden las implicaciones que tiene el tocamiento abusivo, o sea, ni siquiera hablando de la penetración, la expresión emocional se hace absolutamente evidente, ¿sí? A través de los dibujos, que es la forma más simple de expresión emocional, ¿no? La cara, el tamaño, los ojos, la cercanía o lejanía del dibujo con personas significativas, con su propio abusador, las expresiones que muchas veces muestran estos rostros en los dibujos que los niños expresan, los colores que utilizan también, ¿sí? Es absolutamente evidente y necesario utilizarlo. Okay. ¿Qué rol juega el arte en el fortalecimiento de la autoestima y la identidad personal en niños con discapacidad? Bueno, obviamente ahí hay un rol sumamente importante porque la discapacidad por el mismo limitante, ¿sí? Y a veces, infortunadamente por desconocimiento, se da una sobreprotección por parte de los cuidadores primarios que eventualmente agravan innecesariamente la discapacidad. Entonces, el arte juega un papel muy importante en lograr de que estos niños y estas niñas se desarrollen dentro de sus limitaciones al máximo posible, ¿sí? Es decir, que alcancen ese potencial que su limitación les, valga la redundancia, les limita o les impide, ¿sí? Muchos de los niños y niñas que tienen discapacidades incluso lo hacen de una manera recreativa, lúdica, se sienten bien, se sienten felices, ¿sí? Y un niño con una discapacidad, ¿sí? No importa la discapacidad que se tenga, el arte tiene muchas potencialidades que el resto de las actividades humanas difícilmente logran, ¿sí? La expresión, la emotividad, desde el mismo enojo, todo, ¿sí? A las personas o a los chicos, las chicas que les gusta escribir con o sin discapacidad, ¿sí? Es una forma incluso de entenderse a sí mismo, ¿sí? Uno le dice, escriba por todo, porque sí, porque no, porque llueve, porque llora, porque canta, porque ríe, porque todo, ¿sí? Y es escribir. Luego podemos tener, no sé, un Nobel con una discapacidad. Y por última pregunta, desde su experiencia, ¿qué disciplina artística puede tener un mayor efecto terapéutico? Es muy difícil responderlo, porque las artes plásticas incluyen demasiadas alternativas y también obviamente hay artes
que son difíciles, digamos, de lograr en el caso de personas con discapacidad. O sea, no conozco casos particulares, probablemente existan, no sé, de un director de cine o de teatro con una discapacidad, ¿sí? A menos que esta discapacidad sea realmente limitante, ¿no? Pero todo lo que es el dibujo, el malear objetos o el construir objetos, dibujar, cantar, incluso hasta bailar en discapacidad motriz es importante. Es decir, ese arte debe adaptarse a las necesidades del niño o la niña con discapacidad, no al contrario, ¿sí? O sea, imagínense un niño sordo ciego pintando, ¿sí? No le da mucho sentido a su cerebro, ¿vale? No quiere decir que no vaya a ayudar, no quiere decir que no vaya a servir, pero a este niño actividades motrices, ¿sí?, de interacción con su ambiente le van a funcionar mejor que aquellas que estén limitadas, porque mucha de la producción artística no se hace con mucho movimiento, exceptuando el baile, ¿sí? Pero para lograr el conocimiento del dominio del espacio, pues se requiere la estimulación motriz, entre otras, ¿sí? Entonces hay que considerar primero que todo el tipo de discapacidad, el nivel de limitación que implica la discapacidad, para poder adaptar o poder sugerir, más bien, no tanto adaptar, sugerir el tipo de arte que mejor le ayudaría a su proceso cognitivo, social, además, al niño o la niña con discapacidad. Listo. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Qué impacto emocional puede tener el arte en el desarrollo del niño con discapacidad? El impacto emocional, siento que es muy influyente que le inculque a los niños con discapacidad del arte, porque es el único medio a través de lo que se puede comunicar. Si digamos la discapacidad es de pronto motora, el arte visual o auditivo, o de pronto si la discapacidad es cognitiva, a través del pintar, dibujar, es muy influyente porque es como el único pasatiempo que tendrían los niños para recrearse en arte. ¿Cree que las artes facilitan la expresión de emociones que otros pueden explicar? Sí, la facilitan, incluso son pues actividades y evidencias que dejan para identificar problemas cognitivos del niño, el desarrollo motor o digamos intervenciones familiares, problemáticas que se hayan evidenciado en los niños. ¿Qué rol juega el arte en el fortalecimiento de la autoestima y la identidad personal? A través del arte lo que se puede fortalecer la autoestima mediante pues, actividades que refuercen esa capacidad de autoeficacia y autonomía que puede desarrollar los niños. Muchas gracias. Pero desde luego también teníamos que preguntarles a familiares qué opinaban acerca de este proyecto, si participarían o no en conjunto con sus familiares los cuales sufren alguna discapacidad en este proyecto. Porque, aunque es muy importante la medicina y la psicología, lo más importante serían los familiares y el apoyo que los estudiantes tenían de sus familiares durante este proyecto. ¿Las actividades artísticas mejorarían la calidad de vida de su familia? Yo pienso que sí, porque, bueno, tal vez en mi caso también me permitiría ser un poquito más competente, digamos, como en la vida de hoy, como en el mundo ahorita, el mundo actual, como tener habilidades de arte, de dibujo. Entonces siento que también para un familiar sería bastante bueno. ¿Le gustaría que su familia tuviera acceso a un espacio como el Jardín de las Artes? Sí, me parece bastante útil, bastante didáctico, creo que sí. ¿Qué tipo de actividades cree que disfrutaría más su familia? Actividades artísticas, tal vez mi hermano un poquito más los instrumentos, yo creo, mi mamá tal vez dibujar, pintar. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentaría su familiar en un proceso de inclusión social? Uy, se preguntan dificultades.
de pronto cuando una persona empieza, digamos, en el arte, puede que al principio sea como muy, como nivel principiante, como que tal vez no sabe hacer las cosas como perfecto y tal vez los demás son como a presionar a que lo haga como perfecto. Entonces yo pienso que tal vez en el proceso de uno aprender, mientras se adapta, de pronto pues no falta que alguno lo, como que lo presiona a esa persona un poquito a eso. Y finalmente, ¿participaría activamente en alguna actividad conjunta con su familiar dentro del proyecto? Sí, me gustaría bastante, siento que sería como algo nuevo, diferente. Yo sí participaría. Gracias. ¿Cree que las actividades artísticas mejorarían la calidad de vida de su familiar? Sí. ¿Le gustaría que su familiar tuviera acceso a un espacio como el Jardín de las Artes? ¿Qué tipo de actividades cree que disfrutaría más su familia? ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta su familia en el proceso de inclusión social? La movilidad. No se puede andar, entonces toca trasladarla y pues sí sería eso, el tema del traslado. ¿Participaría activamente en actividades conjuntas dentro del proyecto? ¿Harías actividades con esa persona? Sí. ¿Cree que las actividades artísticas mejorarían la calidad de vida de algún familiar suyo que sufra de alguna discapacidad? Sí, lo creo. Probablemente eso lo incentive más a refugiarse como en otras actividades y no pensar tanto de pronto como que es diferente o que las otras personas lo vean como diferente y más si es algo que le gusta, lo puede sí lo puede ayudar a sí mismo, a sentirse mejor consigo mismo. ¿Le gustaría que su familiar tuviera acceso a un espacio como un jardín de las artes? Sí, sí me gustaría, creo que es necesario y no deberían ser discriminados sin importar la discapacidad que tengan. ¿Qué tipo de actividades cree que disfrutaría más su familiar? Probablemente pintar o dibujar, creo que es una buena actividad para que aísle su mente y también como un buen ejercicio. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentaría su familiar en el proceso de inclusión social? Probablemente las críticas, las burlas, los malos comentarios, la exclusión. Y por último, ¿participaría activamente en alguna actividad con su familiar? Sí, claramente estaría ahí apoyándolo y estando ahí acompañándolo. ¿Cree que las actividades artísticas mejorarían la calidad de vida de su familiar? Sí, porque digamos, en esas actividades artísticas lograría desarrollar sus diferentes capacidades que pues, el familiar tenga y es como más fácil, no es como actividades así que son, así tienen que ser y así, no, es como más creativo, digamos así. ¿Le gustaría que su familiar estuviera en una academia como un jardín de las artes? Sí, porque así podría, digamos, socializar más con otros compañeros y llegar a ser más aceptado, depende pues, de la discapacidad que tenga. ¿Qué tipo de actividades cree que disfrutaría más su familiar? Podría ser bailar o hacer teatro, que digamos estas dos van como muy ligadas de la mano, pero pues entre más de todo bailar. ¿Cuáles son las principales dificultades que cree cree que son las principales dificultades que enfrentaría su familiar a la hora de la inclusión social? Bueno, pienso yo que la aceptación va más por parte de los otros niños, pues porque ellos están acostumbrados a ver pues, ese tipo de condición, depende pues, qué condición sea. Y al pasar esto, pues el niño se siente como más tímido y puede causarle como un cuadro, no sé, de ansiedad o hasta de ese problema de socialización. Entonces siento que ese sería el mayor problema. ¿Participaría activamente en actividades conjuntas dentro del proyecto? Sí.
Muchas gracias. ¿Qué están estudiando? Lenguas. ¿Cree que las actividades artísticas mejorarían la calidad de vida de una persona que sufre alguna condición? ¿Le gustaría que su familia tuviera acceso a espacios como el Jardín de las Artes si sufriera alguna discapacidad? ¿Qué tipo de actividades cree que disfrutaría más una persona con discapacidades? Pintura. ¿Cuáles son las principales dificultades que cree usted que enfrentaría una persona en el proceso de inclusión social? El acceso a la educación. ¿Participaría activamente en actividades conjuntas con un familiar o niño dentro del proyecto si sufriera alguna discapacidad? ¿Cree que las actividades artísticas mejorarían la calidad de vida de su familiar? Sí creo. En mi familia hay 2 personas autistas, entonces es un tipo de autismo que ellos no son muy expresivos, así que las actividades artísticas les ayudan a ellos como a expresarse de alguna manera lo que piensan con dibujos, pintando, el ruido de instrumentos musicales también les ayuda, entonces creo que sí es bueno para su calidad de vida. ¿Le gustaría que su familiar tuviera acceso a un espacio como el Jardín de las Artes? Claro que me gustaría. Si tuviera la oportunidad de que ellos participaran en un proyecto o en un lugar así, estaría totalmente de acuerdo. ¿Qué tipo de actividades cree que disfrutarían más sus familiares? Todo lo que tenga que ver con música, siento que los estimula más. Instrumentos musicales, que ellos estén tocando como conectados con todo el movimiento, las vibraciones de los tambores, la flauta. Yo creo que todo lo que sea instrumento musical a ellos les ayuda a expresarse. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentaría su familiar en el proceso de inclusión social? Creo que cumplir adecuadamente con con asistir físicamente al lugar. Hay muchas cosas que intervienen. Si los niños tienen citas, cómo son las clases normales en donde van en el colegio, si van a hacer clases extracurriculares, si uno dispone del tiempo para asistir, los horarios principalmente, cómo se adecuan a la vida de los niños también, como al horario que ellos manejan en el día. Creo que eso sería lo más difícil. Y finalmente, ¿participaría activamente en actividades conjuntas con su familiar dentro del proyecto? Claro que sí, todo lo que sea para el bien de ellos, para acompañarlos a ellos en este proceso como de crecimiento, de exploración del arte, estaríamos todos apoyando a los niños. Muchas gracias. Me parece derecho. Ya, no, pero si se ríe no, porque me hace reír, hombre. Serio, ahora sí. 3, 2, 1. ¿Cree que las actividades artísticas mejorarían la calidad de vida de una persona que sufre alguna discapacidad? Claro que sí. ¿Le gustaría, si su familia sufre alguna discapacidad, que tuviera acceso a un espacio como por ejemplo el Jardín de las Artes? Y ojalá ese sea varios. ¿Qué tipo de actividades cree que disfrutaría más una persona con una discapacidad? Todas las que de pronto el Estado o el gobierno de algún país le pudiera ofrecer a una persona discapacitada. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta su familia en el proceso de inclusión social? Mucho al derecho de la educación superior. Y finalmente, ¿participaría activamente en actividades conjuntas con un familiar o niño dentro del proyecto? Claro que sí. ¿Cree que las actividades artísticas mejorarían la calidad de vida de su familiar? Sí, le ayudaría, porque cada niño tiene su don y ellos van buscando sus cualidades que ellos tengan
bien sea para música, bien sea para bellas artes, para la pintura. Entonces cada niño tiene algo especial y eso es lo importante, que yo busque lo que ellos les gusta. ¿Le gustaría que su familia tuviera acceso a un espacio como el Jardín de las Artes? Sí, me gustaría mucho, y me gustaría mucho que fuera en la cuestión de entre la música, que se refiera a la música. O sea, bueno, ¿qué tipo de actividades cree que disfrutaría más su familia? Entonces, la música. La música, sí, me parece, y ellos tienen un oído muy alto y les gusta mucho los sonidos, entonces me gustaría como la música. Tienen más desarrollado, el oído. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta su familia en el proceso de inclusión social? De pronto ellos integrarse con otras personas, obviamente por su discapacidad, entonces eso afectaría un poquito la comunicación, la integración con otras personas, con otros niños. ¿Participaría activamente en actividades conjuntas dentro del proyecto? Sí, claro que sí, el 100%. En el momento en que necesite colaboración y todo, estoy disponible. Me gustaría muchísimo, sí. Muchas gracias. Bueno, Valeria, con mucho gusto. Aparte, también decidimos entrevistar a personas que sufrían de alguna discapacidad y que pudieran compartirnos sus experiencias, sus sueños y sus ambiciones que tendrían en cuanto a esta escuela, el Jardín de las Artes. Hola, mucho gusto, mi nombre es Juan Pablo Martínez González y el día de hoy voy a responder a las preguntas que me hizo el Jardín de la Artística. La primera pregunta sería: ¿qué tipo de actividades me gustaría aprender o mejorar? Yo en el área de la artística estoy más enfocado en el área musical, me gustaría aprender más de un instrumento. Actualmente llevo aprendiendo tengo conocimientos básicos sobre cómo sobre cómo tocar la trompeta y me gustaría mejorar en esas habilidades. Y no solamente eso, sino que desde hace un par de años me ha interesado aprender a tocar el bajo. Es un instrumento que me llama mucho la atención y también quisiera desmentir algunos rumores que he oído con respecto a ese instrumento. La segunda pregunta sería: ¿el jardín de la artística puede ayudarme diariamente? O sea, el arte sí puede ayudar en la vida diaria porque afecta directamente la manera en la que te expresas, en la que sobrellevas las experiencias del día a día. Yo digo que es una forma de soltarse, liberarse, o sea, una forma de descargar todas las emociones que tiene, no solamente las emociones, sino no necesariamente tiene que ser para liberarse, sino que también para expresarse, inspirarse. Yo digo que el arte en la vida diaria, en sus múltiples formas, puede ayudar de múltiples maneras, o sea, no necesariamente como un escape o algo por el estilo. Y como tercera y última pregunta, ¿qué le haría sentir más cómodo o motivado en un espacio como el jardín de las artes? Bueno, ante esta pregunta, las actividades que más me gustaría hacer serían como actividades recreativas, donde más que todo me junte en grupo y donde cada persona te sea libre de expresar sus gustos, sus talentos, o que hayan zonas donde, por ejemplo, dije que a mí me gustaría tocar el bajo y sé tocar la trompeta. Un lugar donde pueda hacer mi propia banda, un lugar donde pueda expresar ese gusto que yo tengo con múltiples personas, o incluso solo o acompañado, pero me gustaría hacer esas actividades recreativas donde pueda compartir con varias personas el arte, que sería en este caso la música.